Gloria a Jesús. Dios te bendiga, hermano, hermana, en esta hora. Damos gracias al Señor porque Él nos permite una vez más poder predicar su bendita palabra. Y tenía días que el Espíritu Santo me inquietaba hablar sobre este tema. Y he estado pues orándole al Señor y que Él me diera el enfoque de esta palabra. Gloria a Jesús. Y voy a invitar que abran su Biblia en el libro de Mateo capítulo 5, versículo del 1 al versículo 3. Y el tema de hoy es la pobreza espiritual. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Gloria a Jesús. Viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca le enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchas personas han malinterpretado este mensaje porque califican este versículo 3 con la pobreza material. Hay muchos tipos de pobreza. Hay pobreza espiritual, hay pobreza material, hay pobreza de conocimiento, hay pobreza de sabiduría, hay pobreza de entendimiento. Hay varios tipos de pobreza. Pero casi siempre la gente lo que hace es atribuir este versículo a la pobreza material. He escuchado predicadores que dicen que el reino de los cielos es de los pobres, pobres materiales. Pero en esta mañana vamos a aprender en sí qué es lo que Jesús quiso decir en el versículo 3 de San Mateo capítulo 5, cuando dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice que mi Jesús estaba viendo a la multitud. Sabía que mi Cristo fungía en los 5 ministerios. Era apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Cuando él dice viendo a la multitud, estaba viendo su condición espiritual. En otras palabras, lo estaba midiendo. Porque las palabras que Jesús hablaba, gloria a Jesús, venían con sabiduría. O vienen con sabiduría. Y en ese momento dice que subió al monte. A veces nosotros decimos, vamos a subir al monte a buscar la presencia de Dios como lo hizo Moisés. Ahí estaba la presencia de Dios. Y tiene un significado que dice subió al monte. Es porque venía la revelación de Dios, venía una palabra de sabiduría. Gloria a Jesús, una palabra de revelación. Y sentándose abrió su boca. ¿Qué significa esto? De que él iba a fungir en ese momento como maestro, a enseñarles la palabra. Gloria a Jesús. Abrió su boca con sabiduría, con revelación, con conocimiento, con entendimiento. Aleluya. Y dice la palabra, bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurado? Significa ser una persona afortunada que goza de felicidad plena que es concedida por Dios. Y usted puede preguntar, ¿cómo un pobre puede ser feliz? ¿Cómo puede decir la palabra que afortunado? Porque la palabra del Señor no habla de pobres materiales. Porque hay personas que dicen, ay, no tengo que comer, pero la palabra me dice bienaventurado, afortunado. Usted puede decir, se contradice, es pobre y al mismo tiempo afortunado. Porque la palabra no está hablando de pobre material, sino que está hablando del pobre espiritual, que es afligir, humillar y necesitar. El que es pobre de espíritu está necesitando de Dios, de su presencia, está afligido delante de su presencia, está humillado delante de su presencia, y aunque se está llenando de la presencia de Dios, quiere más y quiere más y quiere más, porque su condición de hombre siente de que no está pleno, lleno de toda la presencia y la unción de Dios. Ese es el pobre de espíritu.
Y de ellos, dice la palabra, es el reino de los cielos. Aleluya. En el reino de los cielos hay salvación. En el reino de los cielos hay vida eterna. En el reino de los cielos hay gozo. No hay necesidad de nada. Dios lo suplirá todo. Y vamos a ver lo que dice, gloria a Jesús, el apóstol Santiago en su capítulo 2, versículo 5. Aleluya. Entonces, amados hermanos, estamos viendo que el significado de pobres para muchas personas puede ser solamente la carencia de algo material, la necesidad de algo material. Pero la Biblia no te habla del pobre material, te está hablando del pobre espiritual. Aleluya, aquel que es menesteroso de Dios, aquel que está necesitando, aquel que está afligido, buscando la presencia de Dios, que quiere ser lleno. Gloria a Jesús. Dice Santiago capítulo 2, verso 5. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Oiga bien, Cristo Jesús, Dios nuestro Padre, ha elegido, dice, a los pobres, pero no a los pobres que no tienen dónde vivir, que no tienen dónde comer, porque hay pobres que son soberbios, hay pobres que no quieren buscar de Dios, hay pobres que si usted le habla la palabra del Señor, le dicen cuantas cosas y lo maltratan. Pero la Biblia nos enseña que Él escogió pobres en espíritu. Aleluya. Y el pobre en espíritu es aquel que está afligido delante de la presencia de Dios, el que está humillado, el que está necesitado. Dios le está dando, lo está llenando, pero está ahí. Como aquella mujer que derramó el perfume de alabastro, sabía que Cristo no tenía necesidad de eso. Pero en un acto de agradecimiento, en un acto de amor, ella vino y trajo aquel perfume de alto costo y lo derramó en los pies del Maestro. Gloria a Jesús. Poderoso Dios. Podemos ver también en Gálatas capítulo 2, verso 10. Aleluya. Es importante que la iglesia del Señor tenga claro este tema, esta enseñanza, porque he escuchado, como les decía, muchos predicadores hablando sobre la bienaventuranza, pero las están enseñando mal. Porque la palabra del Señor nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pero son aquellos pobres que quieren ser llenos cada día más de la presencia de Dios. Y esto no significa que porque se diga pobre en espíritu es porque no está lleno. Claro que sí, como dijo el salmista David, mi copa está rebosando. ¿Qué significa? Cuando usted echa agua en un vaso y se riega aquella agua por encima del vaso, eso es rebosar, está llena, se está rebalsando, como decimos en otras palabras. Entonces, ese es el pobre en espíritu. Gloria a Jesús. Leamos Gálatas capítulo 2, verso 10. Aleluya. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Sabíamos que el apóstol Pablo, su trabajo era pregonar la palabra de Dios, regar la doctrina, la enseñanza. Y en un momento que se encontró con Pedro, le dijo, tú vas a los de la circuncisión o a los judíos y yo voy a los gentiles. Por eso dice él, solo nos pidieron, dice, que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia. Aquí no habla de pobres de necesidad, porque si leemos el libro de los Hechos, dice que todas las cosas lo tenían en común, que no había necesitados, porque el que tenía dinero le daba a aquel que no tenía de comer, de lo que necesitara. Entonces dice que estaban unánimes todos y todo lo que tenían eran en común, o sea, no habían necesitado económicamente. Los apóstoles, los discípulos estaban siempre pendientes de las viudas, de los huérfanos. Entonces, hacían la obra
de la predicación, pero también estaban pendientes de las necesidades que la iglesia tenía en ese tiempo. Entonces, el apóstol Pablo está hablando aquí cuando dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Está hablando de los necesitados de la palabra, los que necesitaban que la doctrina se les fuera enseñada. A esos pobres está hablando el apóstol Pablo. Gloria a Jesús. Podemos ver también en 2 de Corintios, gloria a Jesús, en su capítulo 6, verso 10, aleluya, dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Usted cree que el apóstol Pablo era un hombre pobre? Cuando dice la escritura de que él tenía un oficio de hacer tiendas, él hacía tiendas y aún así los hermanos de la iglesia dice de que estaban atentos a sus necesidades. Como entristecido, mas siempre gozoso. Como pobre, más enriqueciendo a muchos. ¿Cómo podemos nosotros enriquecer a muchos? Cuando estamos sembrando la palabra, cuando estamos predicando, cuando estamos enseñando, cuando estamos exhortando. Estamos edificando al pueblo de Dios a través de la palabra. Estamos enriqueciendo. Como pobre, porque muchos pueden ver, ese no tiene casa, está alquilando, o ese no tiene un carro del año. Ese no llega pero ni a tener una bicicleta, pero más sin embargo está lleno de palabra, está lleno de poder, está lleno de unción, delante de Dios es rico y está enriqueciendo a otro espiritualmente, gloria a Jesús. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, como pobre, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, porque lo importante es que nosotros hagamos tesoros ahí en el reino de los cielos. Aleluya, que nos está pidiendo el Señor, gloria a Jesús. También podemos ver ahí en 2 de Corintios capítulo 9, en su versículo 9, gloria a Jesús, como está escrito, repartió, dio a los pobres su justicia, permanece para siempre. Cristo Jesús repartió ¿qué? Dones a los pobres. ¿Cuáles pobres? A los necesitados de su presencia, a los que han anhelado estar siempre delante de Él. Aleluya. A ellos reparte dones, gloria a Jesús, a los que tienen hambre y sed de la palabra, los que quieren vivir en obediencia a Dios, gloria a Jesús. Esos son los pobres en espíritu, los que quieren agradar en todo tiempo a Dios, gloria a Jesús. Por eso dice, repartió y dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. ¿Quién conoce el corazón del hombre? Dios. ¿Quién conoce la condición del hombre? Dios. Aleluya. Entonces, como Él todo lo conoce, por eso volvemos ahí a San Mateo capítulo 5, versículo 1, cuando dice en el pasaje de la bienaventuranza, viendo, dice, a la multitud. Esa palabra que dice viendo es que estaba discerniendo, como que le estaba pasando un escáner, pues un láser, y viendo la condición que estaban esas personas, su alma. Porque la pobreza está en el alma, déjeme decirle. La pobreza está en el alma. Y necesitamos que esta alma esté llena, enriquecida de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, que cada día la esté atesorando más. Gloria a Jesús. Tenemos acá un ejemplo en San Juan capítulo 12, en su versículo 5. Aleluya. San Juan capítulo 12, versículo 5 nos dice así, poderoso Dios, porque dijo Judas, cuando aquella mujer derramó el perfume en los pies de Cristo, aleluya. Dice el versículo 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Sabe que Judas no sabía el significado de pobres o a qué pobres se estaba refiriendo Cristo? Él pensaba que eran de los pobres materialmente, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Pero él carecía de conocimiento a qué pobre se refería la palabra del Señor, porque si él era un discípulo de Cristo,
él tenía que haber escuchado esta palabra de la bienaventuranza cuando dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mas, sin embargo, este hombre, Judas, no tenía el conocimiento. Aleluya. Porque él dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Estaba viendo las cosas materiales, mientras que aquella mujer estaba viendo lo espiritual. Aquella mujer, aparte de derramarle aquel perfume de alto costo en los pies del maestro, dice la palabra que escuchaba atentamente María y agradecida porque había cambiado su vida, la había transformado. Recordemos que María había sido una prostituta. Gloria a Jesús. Y vino a los pies de Cristo. Y Cristo la cambió, la transformó. Aleluya. Entonces vemos de que esta mujer estaba agradecida con el maestro, estaba necesitada, estaba humillada. Era una pobre espiritual. Y por eso a Jesús le agradó el acto que ella hizo en ese momento. Porque le estaba demostrando que era una menesterosa, que necesitaba de él, gloria a Jesús, que estaba humillándose delante de él y reconociendo que él es el Hijo de Dios. Mientras Judas, sin conocimiento, estaba viendo por lo material, no estaba poniendo la mirada allá arriba, porque era el hijo de perdición. Mas, sin embargo, aquella mujer sentada en el piso, acuérdense que ahí no había cerámica, era, me imagino, de tierra. En el suelo no le importó ensuciarse, empolvarse. Sabemos que el pueblo de Israel está cerca del desierto, hay mucha arena, mucho polvo. Y a aquella mujer no le importó ensuciar sus vestidos, sentarse en el suelo y comenzar a derramar aquel perfume de alto costo, dice la palabra. A los ojos de los hombres, un alto costo. Pero Dios no vio quizás el costo de aquel perfume. Jesús estaba viendo el corazón con aquella mujer. Estaba entregando su alma, su espíritu a Él. Humillación, humillación. Por eso dice el tema de hoy, se llama la pobreza espiritual. Nosotros tenemos que ser pobres en espíritus para que podamos heredar el reino de los cielos. Recuerde que Cristo viene pronto, que estamos esperando su segunda venida, que en un de repente viene, en un abrir y cerrar de ojos, el Hijo del Hombre aparecerá en las nubes. Así que hay que estar preparados para esa segunda venida, siendo pobres en espíritu. Dios te bendiga.